Bienvenidos a Retorno a la Caverna. En las últimas semanas y en los últimos días principalmente me he encontrado con algunos escépticos contemporáneos que tienen cierta visión de la filosofía, una visión muy particular. Regularmente esta visión tiene que ver con cierto escepticismo hacia los métodos filosóficos o a la injerencia que puede tener la filosofía dentro de las ciencias. Existen acusaciones como que la filosofía ya no funciona para nada, o no sirve, o nunca ha servido para gran cosa, que la filosofía es la antesala de un pensamiento mucho más racional, que este es un punto importante, en la esperanza de la racionalidad absoluta, que eso pues difícilmente llega a ocurrir. Y también he pensado en la comprensión o en la visión particular que tienen estos llamados nuevos escépticos. Estos escépticos surgen a partir de los años 2000 con autores como Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, y vaya, entre otros. La cuestión es que todas las personas que posteriormente han retomado el escepticismo parecería que tienen una versión muy radical y bastante sesgada de la filosofía y de las disciplinas filosóficas y de las ciencias sociales como tal. Creo que en Retorno a la Caverna somos bastante críticos de las ciencias sociales y de la filosofía. Sin embargo, para colocar en su justa medianía las cosas, me parece que estos personajes escépticos, bloggers y también youtubers, tienen muy poco conocimiento de la filosofía, pero incluso de aquello que pretenden conocer más, que son las ciencias y cómo funcionan desde adentro las ciencias. Apelan a método científico, apelan a la estructura, apelan a la fiabilidad, pero eso es la superficialidad de las ciencias. La verdad es que las ciencias, en sus aspectos internos y en sus aspectos externos, se componen de muchos compromisos ontológicos, por ejemplo, compromisos con entidades que en un principio pueden ser teóricas y que posteriormente son entidades demostradas, pero también compromisos instrumentales. En el caso de la observación del espacio, tenemos muchísimos compromisos instrumentales, es decir, cedemos la visión o la visión como resultado de un telescopio, por ejemplo. La cuestión aquí es que tenemos que ceder esta clase de compromisos, porque si no, sin estos consensos en los cuales, bueno, cederé un poco en esto, porque me brinda cierta información que puedo utilizar para mi entramado teórico y explicar ciertos fenómenos. Si no cedemos en estos compromisos y no otorgamos un poco más, no se construye la ciencia. Posiblemente lo que esté diciendo es un tanto abstracto, sin embargo es así, y la cuestión de que los escépticos ataquen al poco conocimiento a los filósofos de la ciencia particularmente, me parece un tanto injusto, porque nunca abordan la perspectiva de la construcción científica desde este lado. También está la cuestión de que estos escépticos niegan la relevancia que tienen aspectos externos como la cultura, la política, lo social en general, incluso, aunque para algunos esto sea una blasfemia, lo religioso. Las cuestiones religiosas tienen bastante que ver en ocasiones con el desarrollo científico o de áreas científicas en particular. Este es otro aspecto importante, pensar que la ciencia es como un bloque entero que se desarrolla de la misma manera y en conjunto, muy homogéneo. Esto es un error garrafal. La ciencia no se desarrolla de esa manera. Existen elementos externos y elementos internos. Los elementos internos pueden ser todas las cuestiones metodológicas, teóricas posteriormente, los compromisos que ya mencioné, tanto ontológicos como epistémicos, y también compromisos instrumentales. Las cuestiones externas
son las que ya mencioné, las cuestiones políticas, sociales, religiosas, que también tienen mucho que ver en el desarrollo científico, para bien y para mal. Y es que estas cosas son contingentes, nadie las controla, pero tampoco controla nadie la injerencia que tienen en las ciencias. Estos youtubers escépticos, algunos muy famosos, acusan a los filósofos de la ciencia de relativistas culturales, por decir que estos aspectos externos tienen que ver con el desarrollo de la ciencia. No hay nada más equivocado. El relativismo cultural, básicamente, y en muy grandes rasgos, lo que describe es que todos los tipos de creencia son iguales. Por ejemplo, las creencias con las cuales se construye el conocimiento científico son equivalentes a los discursos que se crean con creencias basadas en mitologías. Es decir, la creencia de unos chamanes que describen los fenómenos del mundo es la misma que el conocimiento de cierta área científica. Los filósofos de la ciencia no dicen eso, para nada. En general, desde Kuhn, Lakatos, incluso Feyerabend, tenían pleno conocimiento de los métodos científicos. Es por eso que los atacaban. Es por eso que posteriores antropólogos, filósofos como Ian Hawking y Latour, Ian Hawking no era antropólogo, filósofo de la ciencia, pero Latour sí era antropólogo y filósofo, describen incluso cómo funcionan estas dinámicas en los laboratorios y cómo aspectos tan cotidianos como el si un miembro de una investigación se desveló, o si viene de buen ánimo o de mal ánimo, o incluso cosas tan arbitrarias como si es día de pago, se ve reflejado en los resultados. Y es que no nos confundamos. La verdad es que la construcción de la ciencia, además de que tiene que ver con aspectos no solamente internos, sino también con aspectos externos, nos ayuda a comprender los fenómenos naturales y de la vida, y a extender el conocimiento y a desarrollar tecnología, pero no es infalible. La ciencia no es infalible, no es monolítica, no existe como una entidad que es inmodificada y absoluta. La ciencia no es así. Creo que debemos de empezar a entender cómo va el camino del desarrollo de la ciencia, pero también cómo este desarrollo va de la mano metodológicamente y epistemológicamente con la filosofía. Les recomiendo el episodio que grabamos con la doctora Nayeli Hernández, se los dejaré en la descripción para que vayan y le den una revisada. Ahí hablamos mucho más a profundidad de los aspectos internos y externos en el desarrollo científico, pero también de las cuestiones epistémicas y no epistémicas en el desarrollo científico. Hasta pronto.